Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Me llamo Beatriz, tengo 30 años, y nunca imaginé que la noche de Navidad del año pasado terminaría siendo el momento que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche, mi esposo Juan Pablo me ignoró completamente durante la cena familiar, diciéndole a todos que yo carecía de ambición, que era solo una ama de casa, sin metas ni futuro. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que mi receta secreta de tamales valía millones de dólares y estaba a punto de dejarlo sin palabras. Pero para entender cómo llegué a ese momento, tengo que llevarte un año atrás, cuando todo parecía perfecto en mi vida, cuando todavía creía que mi matrimonio era sólido, que mi familia política me respetaba y que mi humildad era una virtud en lugar de una debilidad. Hace exactamente un año y medio, yo vivía en una casa modesta pero acogedora en las afueras de Guadalajara. Juan Pablo Ortega, mi esposo de 5 años, trabajaba como gerente regional en una empresa de tecnología. Ganaba bien, lo suficiente para que yo pudiera quedarme en casa y dedicarme a lo que realmente amaba, cocinar. Desde niña, la cocina había sido mi refugio, mi pasión, mi forma de expresar amor. Mi abuela Amalia, que en paz descanse, me había enseñado todos sus secretos culinarios antes de morir hace 3 años. Entre esos secretos estaba la receta de sus tamales, una receta que había pasado de generación en generación durante más de 100 años. Los tamales de mi abuela no eran tamales ordinarios, eran una obra maestra de sabores, una combinación perfecta de especias que ella misma molía. Una masa que tenía una textura única gracias a un proceso especial de fermentación y un relleno que variaba según la temporada, pero que siempre dejaba a la gente pidiendo más. Cuando mi abuela me enseñó la receta, me hizo jurar que la protegería, que nunca la compartiría con nadie que no fuera de total confianza y que esperara el momento adecuado para usarla. Durante los primeros años de mi matrimonio, yo hacía esos tamales solo para ocasiones especiales. Juan Pablo los adoraba. Sus padres, Gilberto y Graciela Ortega, siempre pedían que los llevara a las reuniones familiares. Su hermano Israel y su esposa Roxana se peleaban por los últimos. Incluso su hermana Verónica, que normalmente era crítica con todo lo que yo hacía, admitía que mis tamales eran excepcionales, pero yo nunca les conté el secreto. Nunca les expliqué que esa receta era única, que mi abuela había rechazado ofertas de restaurantes importantes, que había empresarios que habían intentado comprarle la fórmula. Para mí, esos tamales eran un regalo de amor, no un negocio. Yo cocinaba porque me hacía feliz ver a mi familia disfrutar, porque me llenaba de orgullo cuando Juan Pablo presumía con sus pandurins, colegas sobre mi sazón, porque creía que mi rol como esposa y futura madre era suficiente ambición. Qué equivocada estaba. Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente un año. Juan Pablo empezó a llegar más tarde del trabajo. Al principio me decía que tenía proyectos importantes, reuniones con clientes, presentaciones que preparar. Yo le creía. Yo confiaba en él completamente. Mientras él trabajaba hasta tarde, yo perfeccionaba mis recetas, experimentaba con nuevos platillos y soñaba con el día en que tendríamos hijos y yo podría enseñarles todo lo que mi abuela me había enseñado. Pero las cosas en casa empezaron a cambiar de formas sutiles. Juan Pablo comenzó a hacer comentarios que al principio parecían inofensivos. «Beatriz, ¿no te aburres estando todo el día en casa?», me preguntaba mientras revisaba su teléfono durante la cena. «Oh, mi prima acaba de conseguir un ascenso en su empresa. Está ganando muy bien», decía, como si fuera una comparación casual. O mi favorito, que me repetía cada vez con más frecuencia: «No sé qué harías sin mí, Beatriz. Menos mal que yo te mantengo». Esas palabras me dolían, pero yo las ignoraba. Me decía a mí misma que Juan Pablo estaba estresado por el trabajo, que no lo decía con mala intención, que en el fondo me amaba y valoraba lo que yo hacía. Después de todo, ¿no era yo quien mantenía la casa impecable? ¿No era yo quien cocinaba comidas deliciosas todos los días? ¿No era yo quien se aseguraba de que su ropa estuviera planchada?
de que sus camisas estuvieran perfectamente almidonadas, de que nunca le faltara nada. La familia de Juan Pablo tampoco ayudaba. Su madre, Graciela, había comenzado a tomar comentarios cada vez más directos sobre mi falta de productividad. «Ay, Beatriz, qué vida tan tranquila tienes», me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo a tu edad ya tenía 3 hijos y trabajaba a tiempo completo. No sé cómo haces para no aburrirte. Su hermana Verónica era aún peor. Ella trabajaba como abogada en un bufete importante y nunca perdía la oportunidad de recordármelo. Debe ser lindo no tener que preocuparse por juntas, ni clientes difíciles, ni metas que cumplir, me decía cada vez que nos veíamos. Pero el peor de todos era Israel, el hermano menor de Juan Pablo. Israel había empezado un negocio de consultoría hacía 2 años, y aunque no le iba particularmente bien, se comportaba como si fuera el próximo magnate empresarial. Él y su esposa Roxana vivían en una casa más grande que la nuestra. Manejaban autos más nuevos y siempre estaban presumiendo de sus inversiones y sus proyectos. Israel había comenzado a tratar a Juan Pablo de forma condescendiente, como si mi esposo fuera menos exitoso por estar casado conmigo. Recuerdo perfectamente una tarde de julio del año pasado. Estábamos en casa de los padres de Juan Pablo para una comida familiar. Yo había llevado mis tamales, como siempre, y también había preparado un mole que me había tomado 2 días hacer. Mientras todos comían y elogiaban la comida, yo me sentía feliz, útil, valorada. Pero entonces, escuché una conversación que venía de la sala, donde los hombres se habían reunido después de comer. «No sé cómo lo haces, Juan Pablo», decía Israel con ese tono de superioridad que tanto me molestaba. «Yo no podría estar casado con alguien que no tiene ambiciones. Roxana y yo somos un equipo. Los 2 trabajamos, los 2 aportamos. Eso es un matrimonio moderno». «Beatriz es diferente», respondió Juan Pablo, y yo sentí un momento de esperanza, pensando que me defendería. «Ella es más tradicional. Le gusta estar en casa, cocinar, esas cosas. No tiene las mismas aspiraciones que otras mujeres». «¿Aspiraciones?», se rió Israel. «Hermano, seamos honestos. Beatriz no tiene ninguna aspiración. Es una mantenida. Tú trabajas como esclavo, mientras ella se la pasa viendo telenovelas y haciendo tamales». Esperé que Juan Pablo me defendiera. Esperé que le dijera a May y a su hermano que yo no veía telenovelas, que pasaba horas perfeccionando recetas, que mantenía nuestra casa como un santuario, que lo apoyaba en todo. Pero lo que escuché me rompió el corazón. «Tienes razón», dijo Juan Pablo con un suspiro. «A veces me pregunto qué sería de mi vida si hubiera elegido diferente. Si hubiera elegido a alguien con más ambición, con más visión de futuro. Pero ya estoy casado. ¿Qué puedo hacer?». Me quedé paralizada en la cocina, con un plato de flan en las manos que había preparado especialmente porque era el postre favorito de Juan Pablo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero me las sequé rápidamente. No quería que nadie me viera llorar. No quería darles esa satisfacción. Esa noche, cuando regresamos a casa, no le dije nada a Juan Pablo sobre lo que había escuchado. Él actuó como si nada hubiera pasado. Se duchó, se acostó y se durmió profundamente mientras yo me quedaba despierta mirando al techo, preguntándome cuándo exactamente me había convertido en una carga para mi propio esposo. Los meses siguientes fueron una tortura lenta. Los comentarios de Juan Pablo se volvieron más frecuentes y más hirientes. Ya no solo cuestionaba mi falta de ambición, ahora cuestionaba mi inteligencia, mi capacidad, mi valor como persona. «No entenderías, Beatriz, es algo de negocios», me decía cuando yo intentaba preguntarle sobre su día. «Oh, mejor no opines, no sabes de qué estás hablando». Cuando yo trataba de participar en conversaciones sobre economía o política, la familia también intensificó sus ataques. Graciela comenzó a sugerirle a Juan Pablo que me pusiera a trabajar, aunque sea en algo sencillo, hijo, en una tienda, en un restaurante, que aporte algo al hogar. Verónica era más directa. «No sé qué le viste, Juan Pablo. Pudiste haberte casado con alguien de tu nivel.
Pero yo aguanté. Aguanté porque todavía amaba a Juan Pablo, o al menos amaba al hombre que él había sido cuando nos conocimos. Aguanté porque tenía la esperanza de que las cosas mejorarían. Aguanté porque, en el fondo, una parte de mí creía que tal vez ellos tenían razón, que tal vez yo no era suficiente, que tal vez debería tener más ambición. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera Juan Pablo sabía, era que yo sí tenía ambición, yo sí tenía un plan, yo sí tenía algo valioso. Solo que había estado esperando el momento adecuado para revelarlo. Verás, 6 meses antes de que todo explotara, había recibido una llamada que cambió mi perspectiva. Era de un hombre llamado Samuel Mora, el dueño de una cadena de restaurantes gourmet en México y Estados Unidos. Él había probado mis tamales en una fiesta de caridad a la que Juan Pablo me había arrastrado. Una de esos eventos corporativos donde yo era simplemente la esposa que servía la comida y sonreía educadamente mientras los hombres hablaban de negocios. Samuel me había llamado personalmente. «Señora Ortega», me dijo con una voz cálida y profesional, «necesito hablar con usted sobre sus tamales. He estado en el negocio de la comida durante 30 años. He probado platillos de chefs con estrellas Michelin. Y puedo decirle con total honestidad que sus tamales son lo mejor que he probado en mi vida. Necesito saber si estaría interesada en vender su receta o en asociarse conmigo para crear una línea de productos». Al principio pensé que era una broma. Le dije que lo pensaría y colgué. Pero Samuel no se dio por vencido. Me envió flores. Me envió una carta formal con una propuesta de negocio. Me invitó a reunirme con él en su oficina. Finalmente, después de 2 semanas de insistencia, acepté. La reunión fue reveladora. Samuel no solo quería mi receta, quería crear toda una marca alrededor de ella. Me mostró proyecciones financieras, estudios de mercado, análisis de consumidores. Me explicó que el mercado de comida mexicana auténtica en Estados Unidos estaba en auge, que había una demanda insaciable de productos de calidad y que mis tamales podrían ser el próximo gran éxito. «Señora Ortega», me dijo mientras me mostraba números que me hicieron marear. «Con la receta correcta y el marketing adecuado, podríamos estar hablando de un negocio de varios millones de dólares al año. Sus tamales no son solo comida, son una experiencia, son tradición, son amor, son arte. Y yo quiero ayudarla a compartir eso con el mundo». Le pedí tiempo para pensar. Le dije que necesitaba consultar con mi familia, aunque en realidad sabía que no podía decirle nada a Juan Pablo. No todavía. No cuando él me veía como una carga, como alguien sin ambición ni futuro. Durante los siguientes meses, me reuní secretamente con Samuel y su equipo de abogados. Firmamos acuerdos de confidencialidad, desarrollamos prototipos, hicimos pruebas de mercado. Samuel quería que yo fuera la imagen de la marca, que contara la historia de mi abuela, que me convirtiera en la embajadora de esta línea de productos. Pero yo le pedí que mantuviéramos todo en secreto hasta que yo estuviera lista. ¿Por qué esperé? ¿Por qué no le conté a Juan Pablo de inmediato? Porque una parte de mí todavía tenía esperanza. Esperanza de que él cambiaría, de que volvería a ser el hombre del que me enamoré, de que me valoraría sin necesidad de que yo probara mi valía con dinero o éxito empresarial. Qué ingenua fui. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. La gota que derramó el vaso llegó en diciembre. La familia Ortega siempre hacía una gran cena de Navidad en casa de Gilberto y Graciela. Era un evento formal, con invitados importantes, colegas de negocios, amigos influyentes. Yo siempre había sido relegada a la cocina, ayudando a preparar la comida mientras los demás socializaban. Pero este año Graciela me dijo específicamente que no necesitaba mi ayuda. Este año contratamos un servicio de catering. Beatriz me informó por teléfono 2 semanas antes de Navidad. Queremos que todo sea más profesional. Tú solo ven y disfruta como invitada. Había algo en su tono que me hizo sentir incómoda, pero no dije nada. La semana antes de Navidad,
escuché otra conversación que no debía escuchar. Juan Pablo estaba hablando por teléfono en su estudio y yo pasaba por el pasillo cuando oí mi nombre. Sí, mamá, lo sé, decía con frustración. Sé que Beatriz no es exactamente el tipo de esposa que esperabas para mí. Créeme, yo también me he dado cuenta. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que me divorcie? Eso sería un escándalo. Hubo una pausa mientras Graciela hablaba del otro lado de la línea. No, tienes razón, continuó Juan Pablo. La cena de Navidad es el momento perfecto. Con todos ahí, con los socios de papá, con la familia. Tal vez si Beatriz se da cuenta de lo fuera de lugar que está, de lo poco que encaja en nuestro mundo, ella misma decidirá hacer algo al respecto. O al menos dejará de ser tan complaciente, tan conformista. Mi corazón se detuvo. Estaban planeando humillarme, deliberadamente, en Navidad, frente a toda la familia y sus invitados importantes. Esa noche no dormí. Me quedé despierta toda la noche llorando en silencio para que Juan Pablo no me escuchara. Pero entre las lágrimas, algo cambió en mí. La tristeza se transformó en rabia. La rabia se transformó en determinación. Y la determinación se transformó en un plan. A la mañana siguiente llamé a Samuel Mora. Samuel, le dije con una voz que no reconocí como mía. Una voz fría y decidida. Estoy lista. Quiero firmar el contrato. Quiero lanzar la marca. Y quiero hacerlo antes de Navidad. Samuel se quedó en silencio por un momento. Beatriz, eso es muy rápido. Normalmente este tipo de lanzamientos toman meses de preparación. Marketing, distribución, relaciones públicas. Tengo una mejor idea. Lo notas modas. Interrumpí. ¿Qué te parece si hacemos el anuncio oficial en un evento privado? Una cena elegante, con prensa, con inversores potenciales, con gente importante de la industria alimentaria. Tú conoces a esa gente, ¿verdad? Por supuesto, respondió Samuel intrigado. ¿Qué tienes en mente? Necesito que organices ese evento para la noche del 24 de diciembre. Nochebuena. Y necesito que sea en un lugar muy específico. Le di la dirección de la casa de mis suegros. Beatriz, dijo Samuel lentamente, esa es una dirección residencial. Lo sé, y necesito que convenzas a los dueños de que alquilen su casa para este evento. Diles que es para una cena de negocios importante, que pagarás generosamente, que será muy exclusivo. Hazlo sonar irresistible. Samuel se rió. Beatriz, no sé qué estás planeando, pero me gusta tu estilo. Déjamelo a mí. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad secreta. Samuel contactó a Gilberto y Graciela, presentándose como un importante empresario que necesitaba un lugar elegante para una cena de negocios en Nochebuena. Les ofreció una suma de dinero que ellos no pudieron rechazar, especialmente porque les dijo que habría inversores importantes, prensa de negocios, y que sería una gran oportunidad de networking para toda la familia. Graciela llamó a Juan Pablo emocionada. Hijo, no vas a creer lo que pasó. Un empresario muy importante quiere hacer su cena de Navidad en nuestra casa. Nos va a pagar una fortuna y dice que podemos invitar a quien queramos. Imagínate las conexiones que podríamos hacer. Juan Pablo estaba encantado. Me lo contó esa noche durante la cena, presumiendo como si él hubiera tenido algo que ver con el asunto. ¿Ves, Beatriz? Así es como funciona el mundo de los negocios. Oportunidades como esta no caen del cielo. Hay que estar en los círculos correctos, conocer a la gente correcta. Cosas que tú nunca entenderías. Yo solo asentí y sonreí, guardando mi secreto como un tesoro. La mañana de Nochebuena, Graciela me llamó. Beatriz, sobre esta noche. Samuel Mora, el empresario, dice que la cena es muy formal, muy elegante. Quiero que vengas bien vestida, ¿de acuerdo? Nada de esos vestidos sencillos que siempre usas. Y por favor, trata de no hablar mucho. No queremos que digas algo inapropiado frente a gente tan importante. No te preocupes, Graciela. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Esta noche voy a ser exactamente quien necesito ser. Pasé todo el día preparándome. Me compré un vestido negro elegante, me arreglé el cabello en un salón, me maquillé con cuidado.
Cuando Juan Pablo me vio lista, se quedó mirándome con sorpresa. «Te ves diferente», dijo, y no supe si era un cumplido o una crítica. «Es una noche especial», respondí. «Quiero causar una buena impresión». Llegamos a casa de Gilberto y Graciela a las 7 de la noche. La casa estaba transformada. Samuel había contratado decoradores profesionales. Había mesas elegantes con manteles blancos, arreglos florales impresionantes, iluminación perfecta. Había meseros con uniforme, una barra de vinos y música de fondo sofisticada. Pero lo más importante era la gente. Había al menos 50 invitados, y reconocí a varios de ellos de revistas de negocios y programas de televisión. Empresarios importantes, dueños de cadenas de restaurantes, inversores, y sí, también había periodistas con cámaras discretas. Graciela estaba en el cielo, presentándose a todos como la anfitriona, presumiendo de su casa y su familia. Gilberto estaba igual de emocionado, repartiendo tarjetas de presentación como si fueran dulces. Israel y Roxana se pavoneaban entre los invitados, fingiendo que ellos también eran importantes. Y Juan Pablo, mi querido Juan Pablo, estaba en su elemento, hablando con todos sobre negocios, tecnología, inversiones, todo mientras me ignoraba completamente. Yo me quedé en un rincón durante la primera hora, observando. Nadie me prestaba atención. Yo era solo la esposa callada de Juan Pablo, la que no tenía nada interesante que decir, la que carecía de ambición. Perfecto. A las 8 en punto, Samuel subió a un pequeño estrado que habían instalado en la sala. Pidió la atención de todos con una copa de champán en la mano. «Buenas noches a todos». Comenzó con esa voz profesional y carismática que lo había hecho tan exitoso. «Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Sé que es Nochebuena y que muchos de ustedes podrían estar con sus familias, pero les prometo que esta noche será inolvidable». Todos aplaudieron educadamente. Juan Pablo me miró con suficiencia, como diciendo, «Mira el tipo de eventos a los que yo pertenezco y tú no». «Esta noche», continuó Samuel, «quiero hablarles de algo que va a revolucionar la industria de la comida mexicana en Norteamérica. Durante años he buscado el producto perfecto, la receta perfecta, la historia perfecta, y finalmente la encontré». Sacó un proyector y comenzó a mostrar imágenes de tamales hermosamente fotografiados, de cocinas tradicionales, de familias mexicanas reunidas alrededor de mesas llenas de comida. «La comida mexicana auténtica es más que nutrición», explicó Samuel. «Es cultura, es historia, es amor. Y hay una receta que encapsula todo eso de una manera que nunca había visto. Una receta que ha sido guardada como un tesoro familiar durante más de 100 años. Una receta que está a punto de convertirse en el próximo gran fenómeno culinario». La gente murmuraba con interés. Juan Pablo se inclinó hacia Israel y le susurró, «Esto suena prometedor. Tal vez podríamos invertir». Samuel continuó, «Hace 6 meses probé estos tamales por primera vez y supe inmediatamente que había encontrado algo especial. Contraté a chefs profesionales para que los analizaran. Hice estudios de mercado. Organicé grupos focales y los resultados fueron unánimes. Estos son los mejores tamales que alguien haya probado jamás». Mostró gráficas, proyecciones de ventas, análisis de mercado. Los números eran impresionantes. Estábamos hablando de millones de dólares en ventas proyectadas solo en el primer año. Pero lo mejor de todo, dijo Samuel con una sonrisa, es la historia detrás de estos tamales. La mujer que creó esta receta, que la perfeccionó durante décadas, que la guardó como un tesoro familiar, es una verdadera artista culinaria. Y su nieta, que heredó no solo la receta, sino también la pasión y el talento, ha aceptado asociarse conmigo para llevar estos tamales al mundo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Este era el momento. «Damas y caballeros», dijo Samuel, extendiendo su mano hacia donde yo estaba parada. «Permítanme presentarles a mi nueva socia, la creadora de los tamales Amalia, la mujer que está a punto de convertirse en una de las empresarias más exitosas de la industria alimentaria.
Beatriz Ortega. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Vi cómo los ojos de Juan Pablo se abrían con shock. Vi cómo la mandíbula de Graciela caía literalmente. Vi cómo Israel se ponía pálido. Vi cómo Verónica dejaba caer su copa de vino. Caminé hacia el estrado con la cabeza en alto, con cada paso sintiéndome más fuerte, más segura, más poderosa. Samuel me recibió con un abrazo profesional y me entregó el micrófono. «Buenas noches», dije, y mi voz sonó clara y firme. «Muchos de ustedes no me conocen. Y los que me conocen probablemente me conocen como la esposa callada, la que no tiene ambiciones, la que se la pasa en casa haciendo tamales». Hubo algunas risas incómodas. Juan Pablo parecía querer que la tierra se lo tragara. «Lo que no saben», continué, «es que esos tamales que yo hacía, esos tamales que servía en reuniones familiares, esos tamales que todos elogiaban pero nadie valoraba realmente, son el resultado de más de 100 años de perfeccionamiento. Mi abuela Amalia dedicó su vida a crear la receta perfecta. Me la enseñó antes de morir y me hizo prometerle que la protegería, que esperaría el momento adecuado para compartirla con el mundo». Hice una pausa, mirando directamente a Juan Pablo. Durante años, guardé esa receta como un secreto, no porque no tuviera ambición, sino porque creía que mi rol como esposa era suficiente. Creía que cocinar para mi familia, que hacer feliz a mi esposo, que mantener mi hogar, era una ambición válida. Pero recientemente aprendí algo importante, que no puedes obligar a la gente a valorarte, que no puedes hacer que te respeten si ellos ya decidieron que no lo mereces. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no las sequé. Dejé que todos las vieran. Así que cuando Samuel Mora me ofreció la oportunidad de convertir la receta de mi abuela en un negocio, en un imperio, en un legado, decidí aceptar, no para probarle nada a nadie, sino para honrar la memoria de mi abuela y para demostrarme a mí misma que sí tengo valor, que sí tengo talento, que sí tengo ambición. Samuel tomó el micrófono nuevamente. «El contrato que Beatriz y yo firmamos hace 2 semanas incluye una inversión inicial de $5 millones para el desarrollo de la marca. Las proyecciones conservadoras estiman que los tamales Amalia generarán entre 15 y $20 millones en ventas durante el primer año, con un crecimiento exponencial en los años siguientes. Beatriz recibirá el 60% de todas las ganancias, además de un salario como directora creativa de la marca». Los números flotaban en el aire como bombas. 15 a 20 millones de dólares, 60% de las ganancias. Directora creativa. Juan Pablo se había quedado completamente inmóvil, con la cara del color de la cera. Graciela tenía la boca abierta, pero no salía ningún sonido. Israel parecía estar haciendo cálculos mentales, probablemente dándose cuenta de que yo, la mantenida, sin ambiciones, estaba a punto de ganar más dinero en un año que él en toda su vida. «Pero eso no es todo», continuó Samuel. «Beatriz también ha aceptado ser la imagen de la marca. Vamos a contar su historia, la historia de su abuela, la historia de cómo una receta familiar se convirtió en un fenómeno. Vamos a hacer comerciales, entrevistas, apariciones en programas de cocina. Beatriz Ortega va a convertirse en un nombre reconocido en toda Norteamérica». Los periodistas ya estaban tomando fotos. Los inversores se acercaban con tarjetas de presentación. La gente quería hablar conmigo, conocerme, felicitarme. Pero yo solo tenía ojos para Juan Pablo. Me acerqué a él lentamente. Él no podía mirarme a los ojos. «Juan Pablo», le dije en voz baja, pero lo suficientemente alta para que su familia escuchara. «¿Recuerdas todas esas veces que me dijiste que no tenía ambición? Que era una mantenida, que no entendía el mundo de los negocios, que te preguntabas qué sería de tu vida si hubieras elegido diferente?» Él tragó saliva, incapaz de responder. «Pues déjame decirte algo», continué. «Tienes razón. Deberías haber elegido diferente, porque yo también lo hice. Esta noche, cuando lleguemos a casa, voy a reempacar mis cosas. Mañana
Mis abogados te van a entregar los papeles de divorcio. Y pasado mañana voy hasta empezar mi nueva vida. Una vida donde soy valorada, donde soy respetada, donde mi talento y mi trabajo son reconocidos. Beatriz, espera, balbuceó Juan Pablo, finalmente encontrando su voz. No tienes que hacer esto. Podemos hablar. Yo no sabía. ¿No sabías qué? Lo interrumpí. No sabías que yo tenía valor. No sabías que yo tenía talento. ¿O no sabías que yo te estaba escuchando cada vez que me insultabas, cada vez que me menospreciabas, cada vez que le decías a tu familia que yo era una carga? Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Lo sabías, Juan Pablo. Lo sabías y no te importó. Porque para ti, yo nunca fui una persona completa. Fui solo un accesorio, alguien que cocinaba y limpiaba y te hacía sentir importante. Pero, ¿sabes qué? Yo soy importante. Yo siempre fui importante. Solo necesitaba darme cuenta de eso. Me volteé hacia Graciela, que seguía en estado de shock. Graciela, gracias por siempre recordarme que yo no era suficiente para tu hijo. Tenías razón, yo no era suficiente para él. Yo era demasiado para él. Y ahora finalmente lo entiendo. Miré a Israel y a Verónica. Y ustedes dos, gracias por siempre presumir de sus trabajos y sus éxitos frente a mí. Me motivaron a demostrar que el éxito no se mide solo en títulos o salarios, sino en pasión, en talento y en el coraje de perseguir tus sueños. Samuel se acercó y me puso una mano en el hombro. Beatriz, hay mucha gente que quiere conocerte. ¿Estás lista? Respiré profundo y asentí. Más que lista. Pasé las siguientes 3 horas hablando con inversores, con periodistas, con empresarios. Me ofrecieron oportunidades que nunca había imaginado. Un programa de cocina en un canal importante. Una línea de libros de recetas. Colaboraciones con chefs famosos. Cada conversación me hacía sentir más fuerte, más segura, más viva. Juan Pablo y su familia se fueron temprano, sin despedirse. Los vi salir por la puerta, derrotados, humillados, exactamente como ellos habían planeado que yo me sintiera. Cuando la fiesta terminó, Samuel y yo nos quedamos solos en la casa de mis ex-suegros, rodeados de los restos de lo que había sido la noche más importante de mi vida. Beatriz, me dijo Samuel con una sonrisa, esa fue la mejor presentación de producto que he visto en mi vida. No solo vendiste los tamales, vendiste tu historia, tu fuerza, tu transformación. La gente no va a comprar solo comida, van a comprar inspiración. Gracias, Samuel, le respondí. Gracias por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma. El talento siempre encuentra su camino, dijo él. Solo necesitaba el momento correcto. Esa noche, cuando llegué a la que todavía era técnicamente mi casa, encontré a Juan Pablo esperándome en la sala. Había estado llorando. Beatriz, por favor, me suplicó. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Yo cambiaré. Seré mejor. Te valoraré. Lo prometo. Me senté frente a él, calmada y serena. Juan Pablo, ¿sabes cuál es la parte más triste de todo esto? Le pregunté. Que tuviste 5 años para valorarme. 5 años en los que yo te di todo. Mi amor, mi lealtad, mi apoyo. 5 años en los que cociné para ti, cuidé de ti, te hice sentir como un rey en tu propia casa. Y nunca fue suficiente. Nunca fui suficiente. Hasta que tuve millones de dólares, hasta que tuve éxito, hasta que tuve poder. Solo entonces decidiste que yo valía la pena. No es así, protestó débilmente. Sí es así, respondí con firmeza. Y sabes qué es lo peor, que si yo te hubiera contado sobre la oferta de Samuel hace 6 meses, cuando todavía te amaba, cuando todavía tenía esperanza en nuestro matrimonio, probablemente habrías tratado de controlar todo. Habrías querido ser parte del negocio. Habrías querido tomar las decisiones. Habrías encontrado la forma de hacer que mi éxito fuera sobre ti. Él no pudo negarlo porque sabíamos que era verdad. Así que no, Juan Pablo, continué, no voy a darte otra oportunidad.
No voy a permitir que conviertas mi triunfo en tu redención. Esta es mi historia, mi éxito, mi nueva vida, y tú no tienes lugar en ella. Me levanté y subí a nuestro cuarto, donde ya tenía maletas preparadas. Empaqué lo esencial esa noche y me fui a un hotel. Al día siguiente, mis abogados se encargaron del resto. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. Los meses siguientes fueron un torbellino. El lanzamiento oficial de Tamales Amalia fue un éxito rotundo. Las tiendas no podían mantener el producto en los estantes. Los restaurantes peleaban por tener nuestros tamales en sus menús. Los medios no paraban de hablar de la mujer que convirtió una receta familiar en un imperio de millones. Pero lo más importante fue lo que pasó con la familia Ortega. Resultó que Gilberto había estado teniendo problemas financieros en su negocio. Había hecho algunas inversiones malas y estaba al borde de la bancarrota. El dinero que Samuel les pagó por usar su casa esa noche de Navidad fue lo único que les impidió perder todo. Pero no fue suficiente para salvarlos completamente. Israel, quien siempre había presumido de su negocio de consultoría, perdió a sus clientes más importantes cuando corrió la voz de cómo había tratado a su excuñada. Resulta que en el mundo de los negocios, la gente valora el carácter y nadie quería asociarse con alguien tan arrogante y cruel. Verónica fue despedida de su bufete de abogados después de que un video de ella insultándome en una reunión familiar se volviera viral. Alguien lo había grabado y lo había compartido en redes sociales, y su firma decidió que ella era un riesgo para su reputación. Y Juan Pablo, mi ex esposo, perdió su trabajo. Su empresa decidió que el escándalo mediático era demasiado para ellos. Después de todo, ¿cómo podían mantener a un gerente que había sido públicamente humillado por subestimar a su propia esposa? Pero yo no sentí satisfacción con su caída. Sentí nada. Ellos ya no eran mi problema. Yo tenía un negocio que construir, un legado que honrar, una vida que vivir. Samuel y yo nos convertimos en socios genuinos y amigos cercanos. Él me enseñó todo sobre el mundo de los negocios, sobre marketing, sobre finanzas, sobre liderazgo. Yo le enseñé sobre tradición, sobre autenticidad, sobre la importancia de mantener la calidad por encima de todo. Tamales Amalia creció más rápido de lo que cualquiera había proyectado. En el primer año no hicimos 15 millones, hicimos 25. En el segundo año duplicamos eso. Abrimos una fábrica en Guadalajara que empleaba a más de 200 personas, la mayoría mujeres de la comunidad, que como yo, tenían talento, pero nunca habían tenido la oportunidad de brillar. Creé un programa de mentoría para mujeres emprendedoras. Quería que otras mujeres no tuvieran que esperar tanto como yo esperé para darse cuenta de su valor. Quería que supieran que la ambición no es mala, que perseguir tus sueños no te hace egoísta, que tú puedes ser una buena esposa, una buena madre, una buena hija, y aún así tener tus propias metas y aspiraciones. 6 meses después del divorcio, conocí a Esteban. Él era chef en uno de los restaurantes que servían nuestros tamales. Era amable, respetuoso y, lo más importante, me veía como una persona completa, no como un accesorio o una carga. Él valoraba mi inteligencia, mi ambición, mi éxito. No se sentía amenazado por ello. Se sentía orgulloso. Beatriz me dijo en nuestra tercera cita: «Quiero que sepas que yo no estoy contigo por tu dinero o tu éxito. Estoy contigo porque eres la mujer más fascinante que he conocido. Eres fuerte, eres talentosa, eres compasiva, y me siento honrado de conocerte». Lloré cuando me dijo eso. Lloré porque finalmente, después de tanto tiempo, alguien me veía por quien realmente era. Un año después de aquella noche de Navidad, Tamales Amalia ganó varios premios de la industria alimentaria. Fui invitada a dar charlas en universidades, en conferencias de negocios, en eventos para mujeres emprendedoras. Mi historia se convirtió en inspiración para miles de mujeres que, como yo, habían sido subestimadas, menospreciadas, ignoradas. Y entonces, en el segundo aniversario del lanzamiento de Tamales Amalia, recibí una llamada inesperada. Era Juan Pablo.
Beatriz, me dijo con una voz que apenas reconocí. Sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo, pero necesito decirte algo. Estuve a punto de colgar, pero algo me detuvo. Curiosidad, tal vez. O tal vez la necesidad de cerrar ese capítulo completamente. Tienes 5 minutos, le dije. Gracias, respondió, y pude escuchar el alivio en su voz. Beatriz, he pasado los últimos 2 años pensando en todo lo que te hice, en cómo te traté, en cómo te hice sentir, en cómo desperdicié la oportunidad de tener a una mujer increíble a mi lado. Y quiero que sepas que lo siento de verdad. ¿Por qué me llamas ahora, Juan Pablo?, pregunté. ¿Por qué después de 2 años? Porque finalmente entendí, dijo. Entendí que el problema nunca fuiste tú, fui yo. Yo era el que carecía de ambición, no tú. Tú tenías la ambición de crear algo hermoso, de honrar a tu familia, de hacer una diferencia. Yo solo tenía la ambición de parecer importante, de impresionar a otros, de sentirme superior. Y al final, eso no me llevó a ningún lado. Hubo un silencio largo. No te estoy llamando para pedirte que vuelvas conmigo, continuó. Sé que eso nunca va a pasar y está bien. Te estoy llamando para decirte gracias. Gracias por enseñarme, de la manera más dolorosa posible, lo que realmente importa en la vida. Gracias por tener el coraje de dejarme. Gracias por no conformarte con menos de lo que merecías. Juan Pablo, le dije suavemente, te deseo lo mejor. De verdad. Espero que hayas aprendido la lección y espero que la próxima mujer en tu vida sea tratada con el respeto y el amor que yo nunca recibí de ti. Lo haré, prometió. Y Beatriz, por si sirve de algo, estoy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado, de la mujer en la que te has convertido. Siempre fuiste especial. Yo solo fui demasiado ciego para verlo. Colgamos, y me di cuenta de que ya no sentía dolor cuando pensaba en él. No sentía rabia, ni resentimiento, ni siquiera lástima. Solo sentía paz. Hoy, 3 años después de aquella noche de Navidad que cambió mi vida, Tamales Amalia es una marca reconocida internacionalmente. Tenemos distribución en 32 estados de Estados Unidos y en 12 países de Latinoamérica. Empleamos a más de 500 personas. Hemos donado millones de dólares a causas que apoyan a mujeres emprendedoras y a comunidades indígenas. Pero lo más importante es que he encontrado mi voz, he encontrado mi valor, he encontrado mi lugar en el mundo. A veces cuando estoy en la cocina de nuestra fábrica, supervisando la producción, asegurándome de que cada tamal se haga exactamente como mi abuela me enseñó, pienso en ella. Pienso en cómo ella me preparó para este momento sin que yo lo supiera. Pienso en cómo ella sabía que algún día yo necesitaría esta receta, no solo como comida, sino como salvación. Gracias, abuela, susurro al aire. Gracias por enseñarme que el verdadero valor no viene de lo que otros piensan de ti, sino de lo que tú sabes que eres capaz de hacer. Gracias por darme las herramientas para construir mi propio imperio. Y gracias por creer en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. Esteban y yo nos casamos el año pasado. Fue una boda pequeña e íntima, solo con las personas que realmente nos importaban. Nada de pretensiones, nada de intentar impresionar a nadie. Solo amor, autenticidad y tamales, por supuesto. En mi discurso durante la boda, dije algo que creo que resume todo lo que he aprendido. El amor verdadero no te hace sentir pequeña, no te hace dudar de ti misma, no te hace esconder tu luz. El amor verdadero te hace brillar más fuerte, te hace creer en ti misma, te hace querer ser la mejor versión de ti. Y si alguien en tu vida te hace sentir menos de lo que eres, entonces no es amor, es control. Y tú mereces más que eso. Todas las mujeres en la audiencia se pusieron de pie y aplaudieron. Algunas lloraban, y supe que mi historia, mi dolor, mi triunfo, había tocado sus corazones de la misma de los Memians, manera que tocar el mío. ¿Desde qué país me estás viendo esta historia?
Me encantaría saber dónde están todas las mujeres fuertes que están escuchando esto. Ahora, cuando miro hacia atrás a aquella noche de Navidad, no siento dolor, siento gratitud. Gratitud porque Juan Pablo y su familia me mostraron quién era yo realmente. Me mostraron que yo era más fuerte de lo que pensaba, más valiosa de lo que creía, más capaz de lo que imaginaba. Su humillación fue mi liberación, su desprecio fue mi motivación, su subestimación fue mi combustible. Y al final, la mejor venganza no fue su caída. La mejor venganza fue mi ascenso. Fue demostrar, no solo a ellos, sino a mí misma, que yo siempre tuve lo necesario para triunfar. Solo necesitaba el coraje para intentarlo. Hoy, cuando alguien me pregunta cuál es mi mayor logro, no hablo de los millones de dólares, ni de los premios, ni de la fama. Hablo de aquella noche en que decidí que yo valía más. Hablo de aquella noche en que dejé de buscar validación en otros y empecé a encontrarla en mí misma. Hablo de aquella noche en que dejé de ser la esposa ignorada y me convertí en Beatriz, la empresaria, la emprendedora, la mujer que convirtió una receta familiar en un imperio. Y cada vez que pruebo uno de nuestros tamales, cada vez que veo el logo de Tamales Amalia en una tienda, cada vez que leo una carta de una mujer diciéndome que mi historia la inspiró a perseguir sus propios sueños, sé que tomé la decisión correcta, porque al final la ambición no es mala. La ambición es hermosa, es poderosa, es necesaria, y toda mujer merece tener la oportunidad de perseguir sus sueños, de construir su imperio, de escribir su propia historia. Esta es mi historia, esta es mi venganza. Y esta es mi victoria. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y me encanta conocer sus historias. Recuerda que no estás sola, que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti y que nunca es tarde para perseguir tus sueños. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de la familia de Venganza Final. Y recuerda, la mejor venganza siempre será tu propio éxito.